Buongiorno amigas y amigos del Círculo Independiente. Un día más aquí, un jueves más con vosotros. Y un día más empezamos como siempre con mi entradilla dedicada a la actualidad. Que hoy, claro, podía empezar con muchísimos temas, porque como siempre la actualidad pues, es tremenda de noticias. Podríamos empezar con esta noticia bombazo que nos ha dado la prensa holandesa, que ha sacado unas fotos de la señora Rey, Bárbara Rey, la diva de los años 70 y 80, besando con Juan Carlos, el rey emérito. Pero claro, ¿nos sorprendemos a esta altura de la película? No, ¿verdad? Pues no es la noticia del día. Pues tampoco es noticia del día lo que ha salido del eurodiputado Alvise. Sabéis, está investigando que el señor Alvise ha recibido, tocateja, 100.000 euros para financiar su campaña de un empresario. Sabéis que esto está absolutamente prohibido, porque el máximo que se puede recibir son 50.000 euros. Se está investigando, ya veremos, pero es un bombazo, sin ninguna duda, para alguien que quería limpiar la política nacional de corrupción y todas estas cosas tan feas. Pero no, el día de hoy, desde hace muchísimo tiempo, la noticia más importante creo que tiene que ser de nuevo el genocidio que se está perpetrando en Oriente Medio por parte de Israel. Sabéis que después de lo que ha pasado, de lo que está pasando en Gaza, donde ya hay más de 41.000 muertos, desafortunadamente la mano asesina de Netanyahu ya ha pasado al Líbano. Ya hay más de 500.000 refugiados de libaneses del sur y del este del país que están yendo hacia la capital, hacia el norte del país, y ya hay más de 600 muertos en territorio libanés, por supuesto, con niños. ¿Sorpresa? No. Yo creo que el sueño del señor Netanyahu es volver a un gran Israel en el cual no exista ni Gaza, ni Cisjordania, ni Líbano, y ocupar territorios que evidentemente no son suyos. Y desafortunadamente estos días todos los grandes jefes de Estado están en Nueva York, en la ONU. Estamos oyendo hablar de genocidio por parte de muchísimos jefes de Estado, pero desafortunadamente de las palabras no pasamos a los hechos y Netanyahu y su gobierno criminal sigue perpetrando genocidio. Esta es la noticia del día, y la noticia desde hace muchos meses, y desafortunadamente no podemos no comentarla. Pero pasamos a nuestros invitados. Pues yo tengo realmente hoy el placer, el lujo de tener aquí un gran comunicador. Porque claro, podríamos hablar de nuestro invitado como un vidente de profesión, pero se ha colado en casa de todos nosotros a través de los medios de comunicación. Por su participación en reality como Supervivientes, con Gran Hermano, VIP, y además es colaborador de muchísimos programas televisivos, siempre con gran éxito, siempre con gran ironía, siempre con un humor fino. Además que mezcla la actualidad con el reírse de sí mismo, que yo creo que hoy es el lujo del humor, reírse de uno mismo. Estoy hablando, lo habréis entendido, de Maestro Joao. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, me encanta la presentación porque me parece tan bonita, me parece tan ajustada a mí, no por la parte positiva de que bueno, de que comunico, sino porque es variado y sobre todo por la parte de poder llegar a lo simpático, ¿no? A la gente. Hombre, por y poder supuesto. llegar bien. Tengo que decir que después de la noticia bomba del día que has dado, todo se queda pequeño. O sea, nadie puede decir que tiene un problema, porque qué cosas tan grandes. Claro. Entonces todo se minimiza. Estoy feliz de estar contigo porque tenía muchísimas ganas de estar. Ya sabes que la admiración es totalmente nueva, porque te admiro, porque creo que eres un tío fiel a ti mismo, siempre lo has sido. Y además te ríes de ti mismo y te ríes de lo que hay que reírse, pero luego tiene una parte súper comprometida, y lo vemos en las redes sociales, lo que te seguimos, que realmente eres una persona comprometida con lo que importa, con los derechos humanos, con los derechos sociales, evidentemente en contra de todo lo que es opresión de la libertad de expresión, pero también en contra de todo lo que ha pasado, está pasando en este país por parte de la extrema derecha, que quiere limitar muchísimo derecho. ¿Cómo mezclas estas dos partes? Compromiso social con tu sentido del humor, tu trabajo, que ya no es solo el de vidente, vamos a ser claros. Tú ahora mismo tienes un espectro y una actividad que es donde realmente la comunicación, el estar trabajando en los medios, ya es una parte muy importante, ¿no? Sí. De tu carrera profesional.
Pues mira, yo me da mucha pena cuando veo que la gente no se pronuncia. Me da mucha pena cuando la gente por detrás me dicen, qué bien, qué valiente. Me da muchísima pena. Yo tengo esta vida, tengo unos ideales, tengo unas obligaciones, tengo unos gustos y los planto por delante que sea, porque en ninguno de los sitios donde yo pongo en Twitter, que en Twitter yo me dejo el alma y la vida, porque dicen, es un patio de vecindonas, pues digo, pues voy a tender la ropa. Entonces yo me pongo también ahí. Yo me expreso sin obligar a nadie a lo que yo pienso y lo que yo digo. Pero si yo no tengo ese derecho de expresión porque alguien va a cambiar de canal, bueno, pues alguien cambiará para uno y otro cambiará para el otro. Entonces, yo creo que la libertad es lo más importante que tenemos, lo más importante, y que no podemos dejar ni un poquito que nos priven de esa libertad. Yo me acuerdo cuando pequeño, que mi madre iba a coger un papel del suelo y me decía, no, 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 que eso es de los comunistas y viene la policía y nos coge. Yo cojo del suelo ahora que sea una colilla porque me da la gana. Entonces, esa libertad a mí me parece Es lo más importantísima. importante. Sí. Cuéntame de Benita. Háblame de Benita, de tu mamá. Bueno, pues mi madre, yo creo, fíjate, te voy a contar una cosa que me he dado cuenta hace pocos días. Sabes que yo regresaba de un crucero cuando ella falleció. Ella me mandó un mensaje donde yo no entendí unas palabras cuando lo mandó, que me decía, ven pronto, por favor. Yo venía justamente al día siguiente, por la mañana, y no entendía, ven pronto, por favor, si ella nunca me ha dicho esto. Ya no llegué. Pero fíjate que yo sentí como la conexión de ella dentro de mí. Y tanto es así que mi madre tenía esta verruguita que yo tengo aquí, ¿Sí? que a mí me ha salido ahora al morir ella. Yo dije, digo No te yo, mi madre creo. vive ahora dentro de Wow. mí, porque yo ahora voy a ser Benita. Y es que me ha salido, y ahora tengo mucha gente que me dice, te la quito, te No, la quitamos. Y no. yo digo, ay, ¿qué hago? ¿Me la quito? ¿No me No, la quito? ¿Qué no, hago? Por no, Dios, no no lo te la sé. quites. Si es así, si te has salido con la tenía tu mamá, ¿para qué? Pero mi ¿Para madre qué? para mí ha sido una mujer que en aquella época se fue a vivir con mi padre sin estar casados, que ya era un escándalo casi para que la quemasen por bruja. Luego ya como bruja seguí yo, pero que fue libre también, que parió porque quiso parir y le decían, ay, es que con ese... Bueno, ella los criaba ella, que fue una mujer luchadora, independiente, que además nos enseñaba muchísimo, muchísimo los derechos de la mujer, sobre todo porque ella no los había tenido, porque ella no había vivido ni disfrutado de ella. Entonces, a mí lo más importante es que tú puedas luchar por algo que, aunque no vayas a disfrutar tú, que disfruten los de atrás. Y de disfrutar a los que vienen detrás, a los que vienen haciendo camino detrás, yo tengo muchísima experiencia, porque yo también en mi vida abrí mucho camino para ello. Mira, aquí estamos enfrente de esta calle maravillosa y en esa calle a mí me han pitado, me han insultado, me han de todo porque yo quedaba por estas calles de aquí con un amigo mío para irnos por ahí. En aquella época yo tenía 13 años y llevaba mi rímel, mi cosa de los ojos y demás. Imagínate, eran los coches. Pero yo no me movía de ahí. ¿Y tu Yo madre, iba ahí. y cuando lo hacías, cuando tú ya te maquillabas de niño prácticamente, ni adolescente Sí. casi, qué te decía tu madre al salir de casa? ¿Te decía, no sé, No, quítate maquillaje, cámbiate de ropa, ponte de hombre? ¿Qué te decía tu no, mamá? mi madre me decía, no te metas en problemas y no hagas nada malo. Y ya está, Pero y ya está. el rímel es el rímel, ¿dónde está? ¿Sabes? Ella nunca, nunca, siempre aprobó todo, siempre, siempre, siempre aprobó todo, porque yo nunca hice nada malo, ni legal, ni la llevé ningún disgusto, ni nada de nada. Entonces, siempre aprobó todo y además ella me decía que sabía lo que había parido. Ella sabía que había parido, ella decía que ella sentía que llevaba una niña y entonces ella nunca tapó a esa niña que llevaba. Lo Qué condujimos de la bueno. manera que fue, pero ella siempre lo decía, que era una niña. Entonces, yo lo sentía bien siempre. ¿Y cómo has vivido tu éxito? Porque claro, tú eres un vidente desde hace muchos años, ya eres más reconocido, exitoso, que luego hablaremos también un poco de esta parte tuya, pero luego, desde hace unos cuantos años, ya comienzas a ser una cara televisiva muy conocida, muy exitosa y muy amada. ¿Cómo has vivido tu éxito mediático? Para mí fue algo tremendo, porque yo no sabía cómo lo estaba viviendo ella, hasta que un día llegó a casa y dice, he visto dos señoras y me han dicho, mira, esa es la madre del maestro Joao. Y ella le decía absolutamente Con orgullosa, orgullo. encantada. Ella
sintió su felicidad siendo la madre del maestro Joao y quería que yo la acompañase a los sitios para que la gente me pidiese Qué fotos y eso, mona, la qué mona. encantaba. Entonces me dio muchísima felicidad eso. Estaba Oye, orgullosísima. y cómo y cuándo nace este ser no solo el hijo de Benita, sino tener verruguita como ella aquí cuando ella nos falta? Y de repente tú comienzas, no de repente, supongo que lo has pensado, comienzas un momento de transición y Sí, comienzas cuando ella se muere, o por lo menos lo anuncias cuando ella se muere, sí, llamándote Benita. sí. Cuéntame. Tengo que hacer legalmente el cambio del nombre, yo lo voy a incluir en mi nombre. Tengo que decirte que además no lo he comentado, pero que he iniciado el camino de la transición ya. Está iniciado en mí y que todo lo voy a hacer como un proceso lento, ¿no? No tengo prisa porque ya tengo la tarjeta oro de la Renfe, yo ya puedo ir con tranquilidad a todos los sitios. Y no tengo prisa ninguna. Esto yo creo que todo comienza en la tripa de mi madre. Todo comienza ahí porque yo nací ya sabiendo lo que era, sintiendo lo que era. Y ella sabiéndolo Y también. ella sabía, a Eso mí da me una paz ponían, tremenda. sí, sí, me ponían el pantaloncito cortito que ponían a los niños, antes los niños pantaloncito corto, la niña faldita, a mí me lo remetían así, sí, sí, como si fuera un bikini, la camiseta así, y yo le hacía desfiles a mis primos en una chabola que vivíamos en el barrio de Las Ventas. Yo les hacía desfiles para adentro, mis primos me aplaudían, que eran un montón. Y después de ahí yo comencé a los 13 años en el transformismo. Quiero decir, todo absolutamente guiado. Quizás porque no lo empecé antes. Yo ya lo empecé de alguna manera, porque no necesitaba la validación de nadie, ni tú eres más por llevar el pelo corto o largo, no sé, más femenino, más masculino. Pero claro, es que yo he vivido la vida tan difícil de lo de entonces, que eran travestis. Tan difícil, que por eso ahora a las personas trans no se les puede dejar que se dé un paso atrás. Porque esas personas, yo vivía como mis amigas, se hormonaban y se convertían y cómo las encontrábamos al día en el siguiente en el club porque las habían echado de casa, no había otro camino que no fuera la prostitución, todas terminaban borrachas y drogadas porque si tú No no eres tenían otro prostituta camino. de convicción, necesitas evadirte como sea porque es una profesión tan dura Mm. y entonces yo no quería ser eso, yo quería ser pues una chica que fuera con mis amigas a un centro comercial, quería tener otro camino y ahí fue pasando, pero yo siempre fui quien yo soy. Siempre. Y otro cambio importante en tu vida, que ha sido una evolución, has pasado de la chapola de ventas a tener una vida en la cual te has ganado muy bien la vida, ¿no? ¿Qué Sí. recuerdo tienes de esos días en la chabola, en el cual supongo no era muy fácil llegar a No. final de mes? Era difícil porque mi madre trabajaba asistiendo en una casa, estábamos allí pues solitos, los hermanos, los primos, no teníamos ni cuarto de baño. Esto era más grande que mi casa. Esto era más grande, se dividía con una cortina y era lo que tenía. Era difícil, pero era bonito. Yo creo que ahí se valora, porque yo soy muy amante de los perfumes y las colonias ahora, súper, 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 súper. Y yo creo que me viene de coger ramitos que había al lado de una hierbabuena, lo cogía mi abuela así, lo cortaba, me lo refregaba por el cuello y luego me lo metía en el bolsillito del babi. Y siempre la monja decía, ¡ay, qué bien hueles, qué bien huele! A mí me encantaba eso. Pues esa era mi colonia que me hacía feliz en ese momento y ahora es la de cualquier otra marca en ese momento, o sea, disfrutando con las cosas pequeñas. Ahora hago un desfile de José Perea en Córdoba, en su pueblo de Córdoba, y entonces lo hacía en el patio de mi casa para los primos y mis primos y mis primas. Es decir, es Siempre como igual, con la paralelo, misma siempre igual, esencia. ¿Y siempre igual. cuándo comienzas a ser vidente? Cuando te das cuenta que tienes algunos poderes, que puedes ver el futuro de las personas, que puedes ver qué le va a pasar a las personas. ¿Cuándo te das cuenta que tienes algo diferente también a nivel de sensibilidad? Pues mira, también cuando tenía nada 5 o 6 años, ahí ya empezó todo porque esto viene de una tradición familiar Ah, ok. y yo ya veía a la tía abuela de mi padre que entonces allí en la chabola le llevaban en un barreño que tenía así de agua, le llevaban a los niños pequeños para que les quitase el mal de ojo, les rezaba, les pasaba el agua y demás y les llevaban huevos, una gallina, no sé qué. Y yo me ponían allí y yo decía, ¿por qué me ponen al lado?
porque yo no quería yo ver aquello, no me interesaba. Después, al tiempo, vi que lo hacía mi tía Julia, pero mi tía Julia lo hacía ya en consulta y demás. Y luego mi tía Julia, pues ya me transmitieron que yo era la siguiente persona elegida de la familia, por eso mi nombre en redes es Maestro Joao el elegido, no por eso que sea el elegido de Dios, sino Pero tu el familia elegido te de mi eligió. familia. Y entonces, desde entonces, pues yo empecé a desarrollarme cosas que yo decía, veía a gente con unas cartas y yo decía, yo sé lo que es eso de ahí, yo lo sé, yo lo siento que es así. Y empezaba ya pues con mis amigos adolescentes, con mis amigas, como te digo que empecé muy joven en la noche, también a los 13 años, pues en algún sitio que a las tantas de las madrugadas pues me decían, ay, mírame la mano, digo, cariño, digo, si no me veo la mía, ¿cómo te voy a mirar la tuya? Porque ya eran unas horas introspectivas. Pues les decía cosas y me las encontraba a los 4 días. ¿Te acuerdas lo que me dijiste? Bueno. Se me cumplió todo. Y así. Lo que pasa es que yo no quería ser vidente, ni tarotista, ni nada de eso, porque yo quería ser artista. Yo quería ser artista, yo quería pintarme y bailar y hablar y Lo todo que estás eso. haciendo ahora. Claro, Lo que estás haciendo ahora. pero yo decía, es que si hago eso no voy a poder. Mi abuela me decía, serás lo que debas ser y si no, no serás nada. Y yo hacía y hacía, pero nada, no llegaba. Y dije, venga, pues ya, se acabó. Lo dejo y me pongo de tarotista y se acabó. Y justamente me llamaron para en televisión para un programa que me llamase la gente y yo echase las cartas. Y el primer día fue un bombazo. Y continué y eso me llevó justo a Supervivientes y eso me llevó a todo. Yo dije, claro, ya soy lo que debía ser. Entonces, es así. Tenemos que ser lo que debemos ser y no Sin pelear duda, contra nosotros sin mismos. duda. Oye, ¿y alguna anécdota? Porque leyendo las cartas, ejerciendo tu parte, ¿no? Tu videncia, te ha pasado de todo. Sí. Te ha pasado de todo. ¿Alguna anécdota así que nos puede contar un poco No, divertida o...? no sé si cuán divertida, porque claro, en este tipo de cosas no son las cosas tan divertidas. La gente va más al Cuando tiene disgusto, al problema, ¿no? problema y Supongo. todo, pero como curiosidad te diré que ha estado una chica que preguntaba por un futbolista porque había estado en una fiesta. ¿Famoso? Sí, y ella también Ok. famosa. Muy bien. Se había enrollado con él. Vamos a pensar quién es. Sí, se había enrollado con él. Uy, guapísima, alta, rubia, me encanta. Y Uy, le había rubia. regalado un anillo, él a ella, no de compromiso, sino para decir, te lo doy, porque ella dice, ay, no, ¿cómo te lo voy a aceptar? Dice, así tenemos la prueba de que quedamos otra vez y tú me devuelves el anillo. Si no, te quedarás con él y ahí quedarás. Vale, bueno, pues me preguntaba por él, qué tal, qué tal, qué tal. Se fue y la que entraba siguiente era la mujer del futbolista que venía a preguntarme si su marido tenía otra. Sí. No te creo. Y yo cuando la vi entrar, yo no me lo podía creer. Era tremendo, que el cruce de las dos personas a la vez. Sí. En esto hay mucho también. Había una señora que me llevaba a su niña para que le empiece una limpieza. Y políticos. Sí. Hombre, ya sé que no me vas a dar ningún nombre, evidentemente. No, pero yo te digo, yo te puedo decir que a la izquierda le he adivinado mucho. Sí. Pero te puedo decir también que he tenido... bueno, pero eso no tiene tampoco, pero tuve un amante de derechas, antiguamente. Pero a la izquierda le he adivinado mucho, mucho, y en el PSOE me dicen que soy su amuleto, su talismán, y a mí me gusta serlo. ¿Y qué opinas de Pedro Sánchez? Lo adoro. ¿Por qué? Lo adoro. ¿Por qué te gusta? Porque mira... Porque es un personaje, hay que reconocerlo, sí. a derecha, a centro y a izquierda, muy contradictorio. Sí. Que gusta o mira, no gusta, pero... A mí, mi madre decía que éramos familia. Tenemos que mirar. Si está viéndolo Pedro Sánchez, por favor, si somos familia, me lo dices. Que, por cierto, le agradezco la carta que me mandó a casa por el fallecimiento de mi madre, que me mandó el pésame. Y vino un señor con un traje guapísimo, arregladísimo de la Moncloa a darme la carta. Y no lo había hecho, no lo había podido hacer, pero se lo digo desde aquí, que muchísimas gracias de verdad, porque la ponía mi madre de una manera No lo maravillosa. hace con todo el mundo, como sabes perfectamente. Me pareció genial. Él es Pedro Sánchez Pérez Castejón, mi padre es Castejón Pérez y yo soy Joao Castejón. Él me sigue en Twitter y empezó a ver una historia de... Ay, no Uy, sé esto hay que investigarlo. Sí, y mi madre lo decía. Equipo de investigación. Pues esto hay que madre, investigarlo. Cuando él salió de presidente, antes de saber el apellido de mi madre, dice... Anda, dice, este es el hijo del primo no sé qué. Y digo, madre tontería.
es el hijo del primo, yo no sé qué, de por aquí, pues por la parte sur de Madrid, y la tomamos como en risa, pero luego digo, a ver si es que sí, a ver si es que ¿Y sí, su mujer claro. qué te parece? Pues Con todo mira, lo que está te voy pasando a contar ahora, una con cosa. el caso de Begoña, ya sabes, ¿no? Todo Sí, lo que pues tenemos, con lo que tienen encima con el caso de Begoña. ¿Qué opinas de ella? Pues mira, te voy a contar primero una pequeña anécdota porque me invitaron al meeting de cierre de campaña y yo fui Ujú. y entonces yo estaba en la segunda fila y Pedro llegó con ella a la primera fila, pero yo le vi llegar, vi a la chica rubia, yo pensando en la gente que va allí. Y entonces saludamos así, ella se dio la vuelta, hola, ¿qué tal? Digo, hola, ¿qué tal, cariño? Ay, muy bien, siguió para adelante y al concejal que venía conmigo digo, ay, qué majísima, dice, ¿la conocías? Digo, ¿a Raquel Meroño? Digo, ¿cómo no la voy a conocer? La La confundí confundiste con con Raquel Raquel Meroño, dice, Meroño. que es la mujer de Pedro. No yo la Hombre, de altura saludé. sí, ¿eh? De Sí, altura sí, pero sí. yo la saludé como, ¿qué tal, amiga? Si no hubiese dicho otra manera. Pues mira, yo pienso que ella es víctima verdaderamente de ser la mujer de Pedro Sánchez y que es víctima de una situación de fango, de revolver, porque cuando se revuelve todo siempre aquello huele mal y luego cuesta mucho, si tú metes en la mano en el agua porque se te ha caído un anillo, en la arena y lo sacas, todo se revuelve hasta que luego se estabiliza, cuesta mucho. Yo creo que es una campaña súper injusta, súper injusta. A mí me parece que es buscar donde no hay y creo que es justamente por ser la mujer de Pedro Sánchez. Oye, ¿va a acabar la legislatura o no? Sí, Debe que sí. llegará Yo al ya he dicho final. todas las veces que salía él, lo que había, lo que todo, aún en contra de Ajá. esta última vez, aún en Mm. contra de todas las predicciones, porque además yo salí de casa, que me invitaron a ir a Ferraz, salí de casa porque yo había dicho que iba a ganar él, con una vuelta de mayoría absoluta del PP, y fui allí pues con toda mi valentía y me decían, ¿pero tú crees que sí? Yo, sí, sí, sí. Y efectivamente fue que sí. Y él va a terminar la legislatura, claro que sí. Jo, Sí, estarán aquí viviéndonos ahí sí, sí, con sí, sí, nervios sí. y encantados. Y le Fejón digo, poco tengo mi menos. derecho, oye, es que los del PP, bueno, los del Vox no lo menciono porque para mí es otra No, historia, mejor pero que no. opinar lo que queráis. Pero está muy bien dejar que los demás opinemos lo que queremos, Hombre, por porque esta es supuesto. mi opinión, Y no se más la doy aquí a en el nadie. círculo. Oye, ¿más de la revuelta o del hormiguero? De la revuelta. ¿Qué te gusta Soy de de la Broncano? revuelta. ¿Qué te gusta? Me encanta, pues mira, me encanta porque es muy difícil traer cosas diferentes ahora. Si tú Sí, pones señor. un programa ahora de prime time para el Access, es tan difícil moverte, son unas entrevistas y me parece a mí que trae algo para un público diferente, pero que capta al demás público. Me parece fresco, me parece que se sirve de un propio show y no del nombre de alguien para hacer un show. Está haciendo un show nuevo. Sí, sí, No me hace un parece. show de los Sí. demás. Entonces ya Estoy de solamente acuerdo. por eso yo no le quito su mérito a Pablo Motos, pero solamente por eso yo digo que me gusta más y me parece. Bueno, yo es que estoy todas las noches revuelta, ya lo digo. Seguro que algún día te invitará. Ojalá. Seguro que sí. Oye, hablamos de amor y de sexo. Sí, Que claro. me apetece mucho. Sí, ¿Tú estás enamorado? sí. A ver, Yo estoy enamorado. cuéntanos por qué estás enamorado de ese hombre Pues estoy que yo he enamorado de. conocido, que es Sí. un amor Ah, guapísimo, sí. guapísimo. Mi rubio. Bueno, Tu mi rubio, rubio. efectivamente. Bueno, que tiene un nombre tu rubio, Sí, se llama ¿no? Santi, pero se Eso, llama Santi. Santiago Carmona Rubiales. Y entonces Bien. es el rubio, porque Además que es rubio, pues además el que es rubio. rubio. Y La guapo. sí, es Y guapo. guapísimo y muy buena gente. Todo el mundo al principio se pensaba que era un chulanga. Oye, yo le llevo 30 años. Guapísimo. Y la gente decía. Y "Este es un súper chulangano y tal". educado, mira. Es Sabe que nos maravilloso. sentamos juntos en la fiesta Sí, diversa sí, y me pareció tan amable, tan educado, y tan listo, tan sí, gentleman, ¿no? Tan galán, sí, sí. que en estos tiempos... Además es prudente. Sí, Es muy mucho. buena persona. Yo me enamoré de él porque el día que yo le conocí a él ¿Cuándo iba. le conociste? ¿Dónde le conociste? ¿Cómo? Le conocí en un local el mismo día que Sí. yo me hacía pareja de otro chico. Ah, Entonces yo lo estaba celebrando porque yo quería convencerme que ese otro chico me gustaba. Y y cuando no. llegó él con otro, digo, Dios mío, me has arruinado la vida, porque ahora soy pareja de este y ya sé que no, que al que Y quiero no es a es. ese. Fue terrible. Y entonces hablamos durante 2 años
hablamos porque él tenía novia, él había sido siempre... Todas mis Mm. parejas han sido siempre heterosexuales con una primera relación conmigo. Todas las que mires para atrás es así. Paul, el anterior, todos. Y me preguntaba por su novia y yo decía, me cago en la leche, ¿tú sabes lo que te guste a alguien y que te esté preguntando por otra? Y yo quería decirle, es una asquerosa, déjala, pero no podía. Yo tenía que decirle, me preguntaba, ¿tú crees que voy a volver? Sí, vas a volver, vas a volver. Pero cuando con eso se terminó, me dijo, ¿sabes que me gustaría conocerte a ti? Digo, ¿a mí? Sí, venga. Pero como yo me lo tomaba en cachondeo, pues estuve un año más dándole largas, que no, y que no, y que no. Y nos conocimos y fue súper maravilloso. Desde el primer momento, en el primer segundo, fue maravilloso, pero con dificultades por la heterosexualidad de él, que me dejó 3 veces. 3 veces, y además una de ellas me Hombre, acuerdo que no aquí tiene que ser esperándole en muy el tren, fácil. esperándole en Madrid con el hotel, el restaurante y todo, y en el último segundo te llega un mensaje diciendo, Que no lo puedo. siento, no puedo estar contigo, soy heterosexual y yo no sé cuánto y tal, y ay, te querías morir. Pero es que no tiene que ser fácil, ¿verdad? No, no es No eres la fácil. primera. Yo tengo otras amigas que han pasado por lo mismo, que porque le gustan Sí. heterosexuales y punto, ¿no? Y se han enamorado y en pareja. Pero ¿cómo es ese momento? Que claro, tú mismo has dicho que te has enamorado solo de Yo le tengo que agradecer, heterosexuales. sí, pero mira, tengo que agradecer a esto no sé si lo conoces, que yo le digo mi Tony, a Tony Rodríguez, que es un manager que se junta, está mi rubio, mi Tony Mm. y yo. Y él fue el que le dijo a mi rubio, pues ¿has sentido algo? Dilo. O sea, me pareció súper valiente porque es un amigo que lo que te puede decir a lo mejor, anda ya, ¿qué dices? No, y de hecho es nuestro mejor amigo, nuestro mejor apoyo y la persona, una de las que yo más quiero en el mundo. Yo creo que ese apoyo para él también le ha venido súper bien. Yo nunca me he enamorado de un gay, nunca. Y yo he ido a los sitios gays y yo no me he sentido gay ni me he sentido que me gustaban los gays, no sentía Te ese sentías mundo. mujer. Sí, Te y de sentías hecho mujer. cuando yo le hablé con mi Tony, que salió en televisión y me dice, cuñada, dice, pero si es que tú eres una mujer, nosotros nunca Claro. te hemos visto de otra manera. Digo, pero no, todavía no tengo un cambio. Dice, pero siempre hemos visto que eres una mujer, no hemos visto a un gay, no hemos visto, no por nada malo, sino por lo que ve uno. Claro. No veían tampoco una heterosexualidad. Y entonces a mí eso me dio mucha cercanía, pero es muy difícil. Y tengo que decir que la gente, si no puede, que pida apoyo psicológico o Es ayuda, que lo no que tiene que sea, ser porque fácil para nada. no es Además, y fácil. yo entiendo por lo que tú has dicho, que desde los 13 años ya te disfrazabas, te Sí, transformabas, era transformista y te gustaba salir maquillado y maquillada y sí, vestida de mujer o como te apetecía. Entiendo que también sexualmente tus impulsos sexuales siempre han sido los mismos. Te ha gustado siempre el hombre y siempre. el macho heterosexual. Siempre, Entiendo. siempre, 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 siempre. La cosa es que siempre he tenido esa conexión. Nunca es que yo buscase, voy detrás de un heterosexual Es para que te abrirle el gusta lo oído. que te gusta No, en la vida. se ha cruzado así la vida, pero a mí me ha gustado así. He tenido a lo mejor suerte, vamos a decirlo, porque sí he tenido parejas que se reconocían así, que decían, yo les decía, ay, te vas con ese amigo, anda que ver, y me decía, es que a mí no me gustan los chicos, se enfadaban y todo. Claro. Yo digo, pero estás conmigo, pero no, pero es diferente, me decían. Es que es muy complicado. Hay algo que tiene que ser importantísimo y por eso no se puede quitar, es la información. La información, porque yo lo he hecho Fundamental. todo a golpe de piedra y de lucha y de dar la cara y de tal, pero la información es ¿Y qué opinas de la importantísima. bisexualidad? Porque tú sabes que muchos gays, no Sí. solo hetero, también muchos gays dicen que no existe el bisexual, que no existen los bisexuales. ¿Qué opinas de esto? Pues yo es que yo voy contracorriente de todo absolutamente. Yo opino que no es que no solamente exista, sino que es que yo es que lo veo lo más de lo más. Sí, yo Lo también. veo, Yo también. es que Ayer puse un tuit diciendo que me parece, porque era el día de sí, la bisexualidad, internacional bisexualidad, y decía, pero si es el lujo mayor del mundo poder follar con tíos y tías. sí, sí, Vamos, sí, me sí. parece ¿Sabes lo un que? Donde lujazo. la bisexualidad se corta aquí, en la cabeza. Mm. No se corta para abajo, se corta aquí en la cabeza. Y la bisexualidad a mí me parece que es, no sé, yo de momento, yo te digo, yo soy una mujer, digan lo que puedan decir otra gente, lo que sea, no necesito que me autoricen, yo sé lo que yo soy porque sé cómo es mi espíritu, mi sentir, ¿no? Pero yo no jamás diría, yo no estaría con una mujer. Oye, si el cuerpo me lo pide y todo, este es mi Por cuerpo, esta es mi carne, supuesto. esta es mi cara, haré lo que me dé la Es que gana. frenarse los instintos, mire, como cuando, a mí me lo preguntan muchas veces, yo hasta los 27, 28 años he estado con hombres, pero también con muchísimas mujeres, y he tenido novias. Y dice, pero es que me parecía lo más normal, así como me parecía muy normal cuando me enamoré de un tío,
saber que yo me enamoraba de los tíos. Por lo tanto, que lo de las tías tiene que dejarlo, Sí. porque me gustaba solo el sexo con las Sí, mujeres. mira, yo estoy curiosamente. experimentando mucho en gente heterosexual que da ese inicio, reconocimiento a la bisexualidad y lo entiende encajadamente como bisexualidad, pero hay una cantidad de gente gay que en el momento que un heterosexual tiene esa relación con un gay dice, no, es gay. No, Y no, no, ha no se disfrutado envuelve en todo sexualmente eso, contigo no. y ya no Y se se vuelve. acabó, Y ya y se está. acabó, es así. Es- Es así. A veces cada grupo nos ponemos zancadillas a nosotros mismos. Es que somos únicos. Yo digo Sí. siempre que la sexualidad es única como nosotros, que Claro. cada uno es de su padre y de su madre. Claro. Oye, y hablamos de futuro, porque tendrás Sí. 20.000 proyectos en la cabeza, bueno, y en tu agenda. Sí. Algo que nos puedes contar que va a pasar con Maestro Joao o con Benita Pues en sí. los próximos meses, semanas. Pues hay algo que mostrará Maestro Joao y Benita, Ujú. de lo que no puedo hablar, pero que Ok. me parece que será algo interesante para la gente y que creo que hay que hacer cosas también que no solamente por salir mona y guapa en pantalla y tal, sino que aporten algo a la sociedad. En estos momentos estoy súper, voy a decir, no quiero pensar yo si digo encantado o encantada, porque le digo a la gente que a mí no me molesta que lo digan de una manera o de otra y yo lo digo también como me dé la gana. Entonces, en este momento estoy encantado de poder llegar pronto a los premios de es que como se dice en inglés, no sé cómo decirlo, los premios de los 40 A principales. los 40 principales en Music Award y Barcelona yo no este sé cuánto, año. el Hardware Music Award. Eso es. Entonces, porque el año pasado di un premio, desde aquí los de los 40 quiero dar otro premio este año Muy que me llevan bien. un traje espectacular. Muy bien. Y me hace mucha ilusión porque, primero, se hace en Barcelona, que no he hecho Ajá. nada allí, pero luego, para gente joven, yo soy muy de la gente adolescente y de la gente mayor. Hombre. Soy muy, 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 muy de ello. Entonces, la gente joven me parece que necesita fiesta y a mí me quieren un montón. Y me encanta. necesita de nuevo volver a creer que todos somos iguales Sí. en la vida, porque tú sabes que la mayoría de la gente joven ahora mismo está un poco despistada, un sí. poco con los temas de derechos humanos, libertad. Pero bueno, Sí. oye, yo me quedaría aquí toda la tarde contigo hablando, pero Sí, sí que yo. tienes un poco de prisa. Bueno, estamos en el momento en el cual esa cámara, que ha sido tuya durante todo este momento, Sí. y habla con tu público. Sí. Lo que quieras, diciendo lo que te apetece a tu público, que ya te quiere mucho, pero a ver si te quiere incluso un poquito más. Sí, pues sobre todo gracias por quererme muchísimo. Me siento una persona muy querida, pero tengo que decir que en este mundo de transición que he empezado yo, he visto que mucha gente mayor me ha escrito. Me ha escrito porque era gente arrinconada, porque son gente que hasta hablar yo de esto pensaban que ya no tenían camino, ni lugar a hacer, ni había esa posibilidad de hacerlo. Y me han escrito diciendo, también lo voy a hacer, soy valiente. Estamos mucho con los niños, que hay que estar, y con la juventud, que hay que estar, pero por favor, la gente mayor también, la gente que pueda tener cualquier tendencia, que quiera hacer transición, o simplemente solamente gente mayor. Hay que cuidar muchísimo a la gente mayor y yo me siento muy, muy, muy querida por la gente mayor, que fueron los primeros que me felicitaron cuando anuncié mi transición y demostraron que ahí hay una generación que da 1000 vueltas a todo lo que viene detrás y por lo tanto tenemos que escucharles, que verles y que cuidarles. Y yo todas las gracias por el cariño que me dais y sobre todo vivir para vosotros. Pues yo, Joao, te agradezco muchísimo Gracias. estar aquí. Sabes que es un lujo, te admiro muchísimo. Gracias. Y el maestro Joao es esto, ¿no? Es la demostración de cómo la vida, para empezar, se pueden seguir los sueños, nuestros sueños. Hay que trabajar para ello, hay que luchar para ello, hay que sufrir para ello, pero se puede conseguir. Y creo que la libertad es esta. Es este señor, esta señora, es Benito, es Joao, es todo esto. La libertad es esto, que en la vida somos únicos. Y la verdadera felicidad es cuando tú llegas a alcanzar tus metas siendo siempre fiel a tus valores y principios. Joao, tú lo has hecho. Eres grande. Muchas gracias. Gracias. Te quiero, gracias.
Queridos amigos, después de este momento divertido, irónico, en el cual hemos hablado con el maestro Joao de derechos humanos, de derechos civiles, hemos hablado de cosas divertidas, pero también muy serias, y también de política, es el momento de hablar de una de las empresas sin duda más importantes de este país. Seguro que no hay un solo español al que le nombremos la marca Pascual y no se le vengan a la memoria muchísimos productos distintos. Y no solo eso, sino también algo más importante para una empresa, como calidad, porque la calidad Pascual toda la conocemos. Algún momento entrañable en familia lo hemos pasado con sus productos, en familia, solos. Pascual es sinónimo de familia, de hogar, de buenos recuerdos, de calidad y de éxito empresarial, ¿cómo no? Tenemos que remontarnos a 1969 para encontrar el origen de la empresa y a los primeros años 70, cuando Pascual lanza sus productos con un envasado pionero en España, el Tetra Pak. Quien ahora mismo no tiene un Tetra Pak como uno de nuestros sponsors, Aquali, pero en ese momento nadie lo había utilizado. Luego nos hemos encontrado con más productos, ya no solo leche, nos hemos encontrado con combinación de fruta y leche, con bifrutas, agua bezoya, en fin, una empresa familiar con, si no me equivoco, y espero que nuestro invitado nos lo confirme, más de 2.000 empleados y presencia en más de 50 países. Tomás Pascual, qué placer, qué honor tenerte aquí para hablar de una empresa que todos los españoles conocemos. ¿Cómo estás? ¿Y cómo está Pascual? Pues yo estoy muy bien, Pascual está muy bien y el placer es mío y doble. Uno, por poder hablar de mi empresa, que siempre oportunidades para hablar de lo que uno hace y de lo que uno tiene y vender también lo que uno hace. Claro. No hay muchas y esta es una de ellas, y luego estar contigo, que siempre... Que no es la primera vez. No es la primera Somos vez. recidivos. Y las entrevistas siempre te dan un poco de respeto, pero es verdad que en ese sentido tú lo haces más amable, si cabe, y más llevadero. Hablaba antes en la presentación de tu empresa y de ti hablaba de la calidad, Pascual, ¿no? Y además uno de vuestros lemas es dar lo mejor. ¿Qué es ahora mismo para Pascual y para una empresa dar lo mejor de sí mismo? Sí, bueno, en general dar lo mejor es una evolución del concepto de calidad, ¿no? Calidad siempre se ha entendido más con el control de calidad, el control de los procesos. Y en cambio para mi padre calidad era atender y servir lo mejor posible a sus clientes y a sus consumidores, haciéndolo bien todo, lo que tenemos que hacer nosotros para que ese hacerlo mejor, ese dar lo mejor, sea una realidad en el consumidor. Entonces al final es eso. Mi padre solía decir una frase que es: el éxito es el resultado del trabajo bien hecho. Pues para nosotros, para tener éxito, lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo lo mejor posible, tenemos que dar lo mejor. Tanto de nosotros como empresa, nuestros productos tienen que ser los mejores y las personas que trabajamos en la empresa debemos sentir la empresa como algo propio y comprometernos y entregarnos en esa misión. Cosa que no es fácil. Bueno, no es fácil, ¿no? Es decir, al final las personas somos más complejas de lo que parecemos. ¿Y cómo se hace, Tomás, a mantener la esencia de una empresa familiar? Además, tengo que reconocerte una cosa, que todas las veces que te veo, todas las veces me hablas con un cariño, con un respeto de tu padre y los mencionas tanto que me parece maravilloso. Y me parece maravilloso especialmente porque muchas veces yo creo en la sociedad actual, ¿no? Creo que determinados valores se van perdiendo, se van diluyendo, ¿no? Y tú me demuestras en realidad que el crecimiento de una compañía como esta, que está en 50 países, al final me da la impresión que la esencia que es tu padre, que es tu familia, que son los valores que él puso en esta compañía, siguen estando ahí, supongo. Sí, tú has tocado dos temas. Es verdad que siempre se dice que tradición e innovación parece que no van de la mano, pero si por tradición entiendes, y tú has dicho la palabra clave, valores, principios, formas de ser y comportarte, y por innovación entiendes formas de hacer, inquietudes, continuamente buscar nuevas oportunidades en nuestro caso, satisfacer a nuestros consumidores, pues creemos que es una muy buena combinación. Sí, al final tú intentas hacer eso, crear valor continuo para tus consumidores, escuchándoles mucho, adaptándote a sus momentos, a sus tiempos,
pero siempre basándote en unos principios, en unos valores, en unas esencias. Que además yo creo que las esencias que nosotros tenemos son casi universales, ¿no? Porque al final hablas de la calidad, pero la calidad entendiendo, como he dicho antes, dar lo mejor, el escuchar mucho a tus clientes o a tus empleados para que sean parte de tu proyecto, innovar, que no es solo sacar nuevos productos, sino tener la mente abierta a nuevas situaciones, a cambios, a adaptarte a lo que viene, el respeto como base de todo, es decir, yo creo que el valor de respeto, a veces tú decías algunos valores se han perdido, yo creo que uno de los que se ha podido perder en algún momento es el respeto. Ese respeto y la Es educación. decir, porque ¿no? el que uno tenga unos principios no significa que no acepte que otro los tenga, aunque no los comparta. Sin duda. Y estamos intentando negar los de los otros continuamente, en vez de defender y por lo menos promover los nuestros. Parece que estás hablando de los políticos. Bueno, mi padre decía que nosotros vendemos leche para todos los españoles y por lo tanto nuestros productos y nuestra empresa es apolítica. Es verdad que la política la vivimos en todos los aspectos, sufrimos. a nivel de empresa y a nivel personal. Con lo cual, pero fíjate, yo cuando hablo de pérdida de valores puedo hablar de política, pero me preocupa más cuando es en la sociedad, porque al final los políticos no son más que un elemento de la sociedad y muchas veces un reflejo de lo que nosotros vivimos. Nos podemos quejar de lo que hay, pero tenemos que ver qué es lo que nosotros hacemos y por qué esto ocurre, ¿no? En ese sentido. Y nosotros como empresa intentamos que la parte que nos corresponda, pues contribuir positivamente. ¿Y cómo va el mercado? Hablamos un poquito, sí. Porque una de las preguntas que tengo que hacerte, y luego hablamos un poquito de marcas blancas, que tengo muchísimo interés, que el otro día justamente estuve en una comida con todos los miembros, los socios de FIAB, con todos los consejeros delegados y presidentes de las compañías que me invitaron a dar una charla en una comida y hablamos mucho de este tema, por lo tanto tengo muchísimas ganas de saber tu opinión. Sí, hombre. ¿Cómo va ahora mismo el mercado en vuestro sector, especialmente en el mundo de la leche? Porque claro, la natalidad está bajando. Sí. En fin, ¿cómo está reaccionando el mercado? Si hablo de mercados generales, yo distinguiría dos mercados. Y me voy a la época del COVID y después de la COVID nos vino unas ganas de vivir tremendas, pero por otra parte, y como consecuencia de la situación de la demanda, ha habido un encarecimiento de los precios. Como consecuencia del encarecimiento de los precios, pues hemos subido una inflación tremenda y las marcas hemos tenido que modificar nuestros precios para adaptarnos a la situación de costes, pero teniendo en cuenta al consumidor, y ha desembocado en un mercado que sigue creciendo, pues la gente sigue consumiendo, pero donde intenta consumir lo más barato posible, es decir, donde intenta gastar más o gastar en lo que lo considera esencial y que permite el desarrollo de la persona y ahorrar en aquello que considera que puede obtener algún ahorro, valga la redundancia. En el fondo decir es ahorro en lo que puedo para gastar en lo que quiero, en ese sentido. Y eso lo estamos viviendo y ahí influye la marca blanca. Claro, ¿cómo se está influyendo el auge? Porque hablando con todos los presidentes de compañías del sector de alimentación, bebida, comida, etcétera, claramente había una preocupación muy seria, más de la que yo había percibido, fíjate. Porque, hombre, todos en los supermercados vemos productos de marca y mucha marca blanca, ¿no? Especialmente si vas a un Mercadona, etcétera, ¿no? Y me dieron unas cifras importantes de bajada, ¿no? También de porcentaje de venta debido un poco al auge de la blanca. Y quería saber un poco tu opinión. No, pero es normal, es decir, en un contexto económico donde la parte más como consecuencia de la inflación, la gente quiere ahorrar, pues si hay ofertas de valor que son más económicas, con una calidad suficientemente buena, la gente va a tirar por ellas. Es decir, ahí eso es un hecho y una circunstancia. ¿Te parece una obviedad y casi natural que ocurra? Y es lógico que además, y has hablado del mercado lácteo, en mercados muy maduros esto ocurra más, porque en productos de mucha necesidad la gente, donde gasta mucho dinero, intente ahorrar más dinero. Partiendo de eso, las marcas tenemos que hacer una cosa y pedimos otra. Es decir, tenemos que hacer, pues, crear nuevos mercados que aporten un valor diferente o donde ese valor se vea y se valore lo suficiente como para que podamos cobrar unos precios diferentes. Y por eso de la leche clásica en su momento evolucionaron a otras leches. La leche calcio, que ahora también es una leche básica. O a las bebidas vegetales. En ese sentido,
nos ocupa mucho, porque tenemos que innovar más. ¿Ok? Para eso hay que escuchar más al consumidor, saber qué es lo que quiere y hacerle llegar la diferencia de la innovación que nosotros aportamos. Y en ese sentido, pues nos obliga y nos hace no más difícil nuestro trabajo, pero nos exige más, digamos. Pero bueno, para eso deberíamos estar preparadas las Como empresas que es de un marca. desafío. Es un desafío. Que es un desafío importante. La otra cosa que sí que es verdad que a veces lo que pedimos es que, por lo menos a nuestra marca, no donde en los aspectos que dependen de nosotros, sino los que dependen de nuestros clientes, es que nos la traten bien, o por lo menos que no perjudiquen nuestras marcas para favorecer otras marcas. Y ahí, pues, es un tema, la batalla que estamos teniendo es más en ese sentido, decir, oye, respetémonos. ¿Y está Cada uno tiene una ocurriendo? propuesta de valor. ¿Está ocurriendo? Me Hombre, parece por tu tono que no intentamos mucho. que ocurra, pero No está todavía ocurriendo. cuesta, no, todavía cuesta, efectivamente. Además que esto está pasando en vuestros productos y en todo, ¿no? No, Prácticamente no, en en casi general todos los yo productos. creo que es el gran consumo. Pero tenemos que aceptar que va a haber productos donde la marca de distribución juegue un papel relevante y sea el gran competidor. Y nosotros tenemos que ir a mercados seguramente más pequeños, Claro. donde la aportación de valor y el reconocimiento de valor sea más obvia y evidente. Luego, en ese sentido. Luego la otra cosa que tú decías del mercado, yo hablaba del otro mercado. Después del COVID también hubo unas ganas. Antes habla de inflación de precios, pues la inflación, como decía el presidente de Hosteleros de España, inflación de ganas de vivir. O sea, la gente estuvo mucho tiempo encerrado en casa y cuando el que se da cuenta de que necesita salir, necesita estar con gente. Y eso hemos vivido durante mucho tiempo, un crecimiento de la hostelería y del consumo fuera del hogar brutal. Y a pesar de la inflación que ha habido, pues la gente ha querido salir y habrá ahorrado en marcas para poder disfrutar de una copa. Y aunque la gente también es austera y gasta menos de lo que antes, pues sale más gente y no se reprime en ese sentido de esas ganas de disfrutar de la vida y de alguna forma de disfrutar también de la compañía de terceros. Claro. Luego ese mercado, un mercado que ha ido muy bien, que bueno, se está ajustando ya, y un mercado que no ha ido mal. El consumo en general no ha caído, es decir, en valor ha subido mucho y en volumen, pues se ha ajustado. Es decir, se han consumido productos más baratos. Antes se hablaba de pues con el consumo de jamón, pues o jamón ibérico o jamón de York. Es decir, pues yo voy donde la proteína está más barato, o carne de vacuno o carne de pollo, no sé. Antes hablaba de 50 países, Sí. ¿no? Donde estáis ya. ¿Cómo va vuestra expansión internacional? ¿Sigue? No, ¿Cuáles son los mercados donde estáis triunfando más? Sí. O sea, nosotros, hombre, distinguimos varios tipos de mercado. Los que simplemente exportamos, llega alguien, te dice, quiero mis productos, se lo vendes y él exporta. Aquellos en los que o bien invertimos en clientes conjuntamente con el distribuidor nuestro, o bien incluso inviertes en el mercado haciendo comunicación o publicidad con el distribuidor. Pero sobre todo lo que estamos desarrollando más es países donde nos aposentamos, por decir de una forma, donde nos asentamos, es la palabra, donde queremos no solo estar allí para conocer bien el mercado y atenderlo mejor, sino incluso acabar produciendo. Y para eso pues nos estamos aliando con empresas familiares muy parecidas a nosotros en valores, porque al final quieres alguien con el que te entiendas muy bien, pero también que conozca muy bien el país, porque ahora diré, son países complejos. En general, y hago un paréntesis aquí, nosotros vamos a sitios donde vemos oportunidades de mercado, sobre todo para productos nuestros como son la larga vida, ¿no? Entonces tienen que ser países en vías de desarrollo, no países donde nuestros grandes competidores occidentales están presentes, sino países donde no están porque es difícil vender. Entonces nosotros vamos como el dicho del zapatero, pues donde vemos que no venden zapatos creemos que hay una oportunidad. Por supuesto. ¿No? Y vamos a ver, pero necesitas alguien que conozca el país, porque son países, estamos hablando de Filipinas, o estamos hablando de Angola, o estás hablando de Marruecos, o estás el hablando, sur del mundo. El hemisferio sur, básicamente. El hemisferio sur. Y gente que conozca muy bien la distribución, que sepa llegar a todos los sitios y que tenga también posibilidades industriales para que, adaptando sus capacidades industriales, podamos incluso producir allí nuestros productos. Nosotros nos encargamos de propuestas de valor, más llegar al consumidor y más de ingeniería para ofrecer entre ambos una propuesta adecuada al país. Y ya te digo, en general es el hemisferio sur,
Filipinas llevamos ya 10 años, hemos hecho y Ujú. nos va bien. Son mercados que van poco a poco, porque tienes tú que desarrollar Pero el con un mercado. crecimiento de población espectacular. Bueno, Todo claro. lo que es Indochina, todo lo que es sureste asiático, a Bueno, diferencia bueno, nuestra, de nuestros países, son países donde y, la población crece de una y forma no solo crece, infinita, bueno, crece y además es una población juvenil muy amplia. Es enorme. decir, en Filipinas jóvenes hay muchísimos. En Angola, no me acuerdo el porcentaje, pero la mayor parte de la población tiene menos de 20 años. Es decir, Sí, es igual que España, igual que que estamos España. más envejecidos. O sea, es verdad que Quizás Italia, España y Japón son los países más envejecidos del bueno, mundo. sí, vivimos muy bien también. Hay que Sí, decir, también es verdad. entiendo. Pero es verdad que quizá buscamos algo que en lo que ya vivimos en los años 60, 70 aquí, cuando empezamos nosotros, esa oportunidad de desarrollo, ese crecimiento demográfico, Mm. esa necesidad de crecer también en calidad Por de vida, supuesto. a través de calidad de productos, y ahí es donde nos vemos muy bien. En Marruecos está bien porque históricamente nuestros productos se han vendido a través de la frontera. Por supuesto. Ahora que las fronteras están complicadas, pues nos vamos allí Oye, y nos ¿os establecemos. impactan las crisis mundiales que tenemos ahora? Guerra, Rusia, Ucrania, Oriente Medio, en una situación terrible, como sabemos. ¿Os impactan de alguna forma? Sí, nos infectan sobre todo en dos aspectos. Uno, costes de materias primas, porque muchos de estos países son productores de Claro, materias primas. La guerra Ucrania, al final el cereal que consumen mucho viene en de Europa Ucrania. y parte de la materia prima de El nuestros granero, ganaderos claro que sí. venía de allí, con lo cual sube mucho las materias primas o los fertilizantes que había allí. Claro. Y geopolíticamente en el transporte también. Por ejemplo, para exportar, nosotros para ir a Filipinas antes íbamos por el canal de Suez y ahora tenemos que dar toda la vuelta a África para poder llegar con los costes que supone, pero también con la gestión de tiempos. Tarda mucho más en llegar y controlas mucho peor esa situación. Luego sí, al final lo notas. Pero bueno, en la medida que sea igual para todos, pues si sabes competir, pues lo aceptas y lo gestionas. Oye, Tomás, ¿y empresa familiar? Sí. Tú has tenido un papá que creó la Sí. empresa, ahora estás tú. ¿Cómo vas a seguir, Pascual, como empresa familiar o tenés en mente alguna otra evolución? Bueno, a nosotros nos gustaría que siguiera como empresa familiar y de hecho estamos trabajando para que sea empresa familiar. Hablabas de mi padre y hablabas de las siguientes generaciones. Si nosotros hoy en día seguimos siendo una empresa familiar y con ganas de seguir creciendo es porque mi padre empezó a prepararlo con mucho tiempo. Para que todo más o menos se consiga hay que trabajarlo. Mi padre ya en el año 92 se apuntó al Instituto de Empresa Familiar para ver un poco qué ocurría en la empresa familiar. En el año 96 incorporó a consejeros externos para que nos ayudaran de empresas familiares porque nos decían un poco también lo que vivían ellos y podíamos compartir. Profesionalizamos, entre comillas, profesionalizar, pues los que habían profesionales, pero traes consejeros buenos, traes directivos De externos. otras Al final tú empresas, intentas supongo. traer lo mejor que hay para que te ayude a ti a consolidar el proyecto. Mi padre en un momento determinado tuvo dudas si la siguiente generación quería continuar o no. De hecho, estuve en algún momento pensando en salir en bolsa o no, tal. Pero cuando vio que nos incorporamos la siguiente generación, algunos a trabajar y otros al proyecto de empresa familiar, y que había futuro, pues siguió apostando por eso. Hicimos un protocolo, unas reglas Oye, ¿y de renunciaste tú comportamiento. a algo? ¿En algún No. momento de tu vida has pensado que por ser una empresa familiar, por seguir el legado de tu papá, estabas renunciando a otro sueño? No sé si de niño tú querías ser presidente de Pascual o tenías en mente No, otros es decir, sueños hombre, profesionales. yo de niño seguro que no tenía en mente ser presidente Pascual porque tampoco sabía exactamente qué significaba ser eso. Pero es verdad que nunca lo he pensado. Las cosas han ido llegando, las circunstancias me han ido llevando en esa dirección y no me arrepiento de nada en ese sentido. Bueno, entre Y ahora- nosotros que os han ido bien las cosas, ¿no? Es decir, Bueno, siempre he ido creciendo. Sí, pero bueno, también hemos pasado nuestros momentos de dificultad y ha habido que gestionarlo. Cuidado, en cualquier proyecto personal o Hay empresarial problemas. hay momentos buenos y hay momentos desafíos, malos. claro. Lo que hay que saber aprender de esos momentos y salir reforzado en ese sentido. Pero si ahora dices, si la siguiente generación, pues también les damos a conocer la empresa, que sepan lo que es ser empresario. Principalmente que sean o accionistas, que muchos de ellos lo Por serán, supuesto. o gobernadores, que se tendrán que encargar de diseñar las políticas de valores o las políticas en general que guíen el comportamiento de la empresa.
y no necesariamente de gestionar esos aspectos. Y ahí les formas, les educas, les das oportunidades, siempre dentro de la libertad para que elijan lo que quieran. O sea, yo Claro. tengo 5 hijos, hay algunos, uno está trabajando, otros que pueden acabar en alguna posición de gobierno Ujú. y algunos que su vocación es Otra cosa. Es decir, tengo una hija que es profesora, maestra, iba a decir, un poco en el sentido antiguo, Ujú. y lo que le gusta es eso. Pues No fantástico. en aquí, otra es farmacéutica y lo que le gusta es eso. Cada uno tiene su libertad. Sí que serán accionistas y hay que educarles para que sean buenos accionistas, buenos gobernadores, buenas personas, lo primero. Eso es lo más Es lo importante. más importante. Oye, y hablando de buenas personas, claro, tú sabes que yo soy un fanático del liderazgo humanista. Sí. Esto de poner a las personas en el centro de las organizaciones, que es una cosa muy bonita decirla, Sí. porque parece que debería ser lo ideal de todas las empresas, pero no siempre se consigue, ¿no? Me consta que tú sí lo haces o intentas Hombre, yo creo hacerlo en ello siempre, ¿no? y trabajo para ello, sí. No, es que yo creo como tú. Yo creo que al final, siempre hablamos, cuando hablas de cadena de valor, al final dices, el que decide la supervivencia o la existencia de una empresa es el cliente, el consumidor. Siempre. Pero para que un cliente o un consumidor pueda decidir, necesitas que ocurran cosas. Y las cosas solo las hacen las personas. Es decir, puedes montar Sin duda. muchos equipos. Sin Y duda. que ocurran de una forma o de otra va a depender de qué tipo de personas tengas y de cómo gestiones un poco la relación colectiva entre las personas o a cada una de las personas de forma individual. Y en ese sentido mi padre lo era, quizá porque viene de pueblos pequeños donde todo el mundo se conoce y sabe gestionar y nosotros creemos en ¿De ello. dónde sois? ¿De dónde es el origen de Bueno, la familia? el origen de la familia Pascual, o sea, de mi padre y su Sí. familia, de un pueblecito muy cerca de Aranda de Duero. Por eso Muy estamos bien. en Aranda de Duero, Muy de bien. Fuente el Césped. Que Está, por supuesto, ni está se os al ha ladito. ocurrido de cambiaros de sitio. Bueno, hombre, sí, Es ahora ahí estamos donde en nació muchos la sitios. empresa. Y ahora, por ejemplo, bueno, tenemos 2 sedes. La original y un poco Sí. la Romántica. romántica, que es Aranda de Duero, y donde está la fábrica nuestra, es donde más empleados tenemos. Porque un día tendré que ir a Tienes que, conocerla. bueno, estás invitado, me Hombre, encantará enseñártela. me tiene que Además, enseñarla. estamos no solo en un sitio bueno desde el punto de vista empresarial y logístico, sino gastronómico y cultural. Hombre. Aranda es fantástico. Podemos hasta disfrutar Además, de ahora llegando el invierno, maravilloso. Bueno, un buen lechazo o un buen Efectivamente. vino de la Ribera, ¿no?, que tenemos aquí. Y luego la otra sede, que por motivos más comerciales es Madrid. Por Porque al supuesto. final, en un momento determinado, para poderte mover bien en España, para poderte mover bien y salir al mundo, Madrid es una plaza, está céntrica y además Sin con duda. unas posibilidades de movilidad muy, muy buena. Y al final, pues hombre, mi padre se mudó, yo tenía 11 años cuando se mudó aquí. Aranda seguimos yendo con mucha frecuencia y sigue siendo nuestro origen, vamos Claro. a decir de una forma. Pero desde Madrid todo es mucho mejor para hacer negocios, vamos a decir. Oye, yo sé que es muy fácil hablar de cosas buenas, pero ¿qué defecto tienes? No sé si como persona o como jefe. ¿Qué defecto tienes? Pues aunque yo creo que escucho mucho, hablo más que escucho. Es decir, yo en ese sentido me Bueno, esto no pongo es a un hacer cosas defecto, y ¿no? me cuesta. O alguien te ha callado o ha intentado callarte y no Bueno, lo ha conseguido. sí que es un defecto si al final por hablar mucho no escuchas tanto. Ajá. No, se dice mucho lo de que Sí. Dios nos dio 2 orejas Sí, señor. y solo una boca, ¿no? Y que deberíamos escuchar el doble que hablar, ¿no? Entonces al final, cuando alguien empieza a hablar, me anticipo. Ese buen valor que es el de la anticipación, a veces me precipito en Ajá. esa anticipación, ¿no? También pues, es que los defectos y virtudes a veces Son complicados. depende cómo lo veas. Yo creo que tenemos una virtud en la empresa, yo tengo una virtud que es la visión de largo plazo, pero es un defecto también, y es que a la hora de ejecutar a corto, a veces tenemos que ser más Pragmático. efectivos y más Más pragmáticos, ¿no? pragmático. Entonces puede que pequemos más de idealismo que de pragmatismo a veces. Bueno, pero el idealismo nunca sobra, ¿eh? Y Bueno, en una época en la cual vivimos, en el día a día, en el corto plazo, en el pragmatismo supremo y demás, y yo creo que un poco de utopía, ¿no? Bueno, y en yo- un sector tan bonito, Creo que hay que combinar ¿no? ambas cosas. Las dos cosas, sí, yo creo Antes que sí. hablamos de mi padre. Mi padre era una persona que vivía contradicciones permanentemente. O sea, es visión a largo plazo
ejecución inmediata y pragmatismo. Como decía, invertir lo que haga falta, malgastar una peseta. Claro. Y yo creo en esas contradicciones, que no son contradicciones, son dos caras de la misma moneda a las que no puedes renunciar. Lo bueno es encontrar el equilibrio. Caer en uno de los dos extremos es lo que te hace, al final, iba a decir fracasar, no me gusta esa palabra, pero hace que no consigas lo que tú quieres. ¿Y un sueño en el cajón? Fíjate, no sé, quizá el mayor sueño, y lo voy a decir a nivel empresarial, es una cosa que has dicho antes, es que haya una quinta generación. Nosotros somos la segunda. Y hay una tercera. Yo no estoy pensando en que haya una tercera y una cuarta. La tercera ya está. Bueno, pero la tercera tiene que consolidarse. En esta empresa final utilizamos la empresa del fundador, la sociedad de hermanos, el sindicato de primos. Sí. Luego ya solo esa palabra, que en el fondo es una palabra, pues una sindicación, pues compartir intereses, ya te suena un poco como decir, oye, ya hay diferentes intereses, ¿no? Y yo no digo la siguiente, porque yo no pienso solo que la siguiente venga, sino pienso que si pasas de la cuarta, ya empiezas a tener una historia, una estructura y una forma o un saber hacer que te permite asegurar ya las siguientes. Luego, gran parte de mi trabajo para los próximos años no está en la gestión, que por eso ya tienes ejecutivos que están tomando esa responsabilidad. Parte está en el gobierno, pero ya tenemos un buen gobierno. El tema es, más que el liderazgo de la empresa, el liderazgo de la familia. Es decir, bueno. El que haya uno o varios que sepan movilizar a la familia al lado del proyecto, respetando a la familia y ayudando a que el proyecto empresarial surja. Con las ideas tan claras, estoy seguro que lo vas a conseguir. Bueno, trabajo para ello. No es fácil porque, no es fácil. Hombre, gracias a Dios somos una familia amplia y por tanto hay diversidad y si no consigues una persona, una dualidad o un equipo que trabaje bien. Entonces, pero yo creo que lo primero es crear las circunstancias para que eso ocurra. Y si creas esas circunstancias, algo te deseo que lo realices. Muchas gracias. Hemos llegado a nuestro momento de oro. Mira, ahí tienes cámara para decirle a tus clientes, a tus empleados, a quién te apetece, qué es lo que te apetece. Bueno, has empezado diciendo una cosa y es verdad que últimamente estamos en ello. Calidad Pascual es más que leche y Calidad Pascual es más que un proyecto de tiendas. Calidad Pascual es un proyecto familiar, empresarial, que pretende llegar al consumidor y ganarse su confianza, que es lo más importante para nosotros. Y lo haremos con los recursos o medios que el consumidor crea que son necesarios, que nosotros tenemos que tener. Por eso todo se lo debemos al consumidor y lo haremos con personas, que es la otra cosa que salía. Tengo que estar muy agradecido a todas las personas que durante toda la historia de Calidad Pascual han trabajado con nosotros, que siguen trabajando y que son parte esencial de este proyecto, porque sin ellos no se podía haber hecho lo que hemos hecho hoy. Darles las gracias a ellos y al consumidor por confiar en nosotros. Pues muchas gracias a ti por venir aquí y por darnos palabras. esos tips, y ojalá que haya más familias, porque yo vengo de un país, como sabes, Italia, lleno de empresas familiares, pequeñas, grandes, etcétera. Y ojalá que haya más. Yo creo que Italia o Grecia en ese sentido, para bien o para mal, sí. España también, yo creo que algo menos que Italia, son países muy familiares. Mucho. O sea, y ya podía haber en España más empresas familiares. En Italia casi, bueno, cuidado. Bueno, las más importantes son familiares. Son familiares. O han sido, algunas ya no lo son, pero han sido. En España el peso de la empresa familiar en la economía es muy alto también. Sin duda. Oye, bueno, pues mucha suerte. No, muchas gracias en ese sentido. Bueno, después de esta entrevista comienza el momento de nuestras secciones, a empezar por nuestra ventana a lo que es la política y la actualidad internacional, que como sabéis en los últimos meses nos da noticias titulares todo el día. Como siempre, desde Londres, Julio Bruno, hoy nos va a hablar de la ONU, donde estos días, como sabéis, todos los mandatarios de los países más importantes del mundo, bueno, todos los que están presentes en la ONU, están hablando de los conflictos que en este momento hay en marcha en el planeta y especialmente la situación de Oriente Medio. ¿Qué ha dicho Biden en su intervención? Nos lo va a contar Julio Bruno desde Londres. Hola Euprepio y amigos del Círculo Independiente. Y eso es muy importante, que sigamos siendo independientes. Y hoy os vengo a hablar de Artificial Intelligence, inteligencia artificial. Pero me he dado cuenta que hoy era la Asamblea General de las Naciones Unidas
y que no podía dejar de escuchar. Sobre todo estaba escuchando la intervención del presidente Joe Biden y tengo que reflexionar sobre esto, así que si me permitís, antes de hablar de inteligencia artificial, algún comentario. Pues vi a un Joe Biden en su última aparición como presidente y en su última aparición en las Naciones Unidas, como él mismo ha dicho. Y bueno, pues ¿qué vi? Realmente lo que vi es el abuelo de todos, el abuelo que a todos nos gusta y nos cae bien, pues un poquito hablando de sus batallitas y diciendo las cosas que esperábamos. Las Naciones Unidas ya no es lo que era, y él lo ha mencionado, porque durante las últimas décadas, al menos muchos años, es más un sitio para el buenismo. Es como la plaza del pueblo en la que todo el mundo está invitado y la gente habla y dice lo que piensa. Y después se hace una resolución, pero el Security Council, el Consejo de Seguridad, con los 5 permanentes, que incluyen lógicamente a Rusia, a China y a Estados Unidos, pues lo vetan, no se ponen de acuerdo, con lo cual se queda una resolución que es, bueno, a nosotros nos gustaría que hubiera 2 estados en Palestina. Bueno, vale, pero vetado por América, o vetado por Rusia, o vetado por China, y no pasa nada. Entonces, las Naciones Unidas ha perdido mucha, si no toda su fuerza. Sí, tiene una fuerza, digamos, pública, un poco de relaciones públicas, un poco de hablar en esa plaza del pueblo, pero como sí ha mencionado rápidamente el presidente Biden, ya no tiene esa fuerza, ya no tiene esa, aparte de ser una fuerza quizás de paz, de mandar a los cajos azules en algunos sitios, como hicieron en Haití, etcétera, para poner un poco de orden, pero fuerza para cambiar los problemas del mundo. Miremos lo que ha pasado con la invasión por Rusia en Ucrania, y ahí seguimos, o lógicamente lo que está pasando ahora con Hezbollah en Líbano e Israel atacando también esas posiciones tras los 800 misiles o más que está enviando Hezbollah, posiblemente apoyados por otros países, como el caso de Irán. Pero en fin, todo este tema, cuando estaba escuchando en las Naciones Unidas, me he dado cuenta que en qué soy Naciones Unidas, ¿no? En qué ayuda o no, y si ese Security Council, el Consejo de Seguridad, con los miembros permanentes y exclusivos, tiene alguna razón de ser, porque no está funcionando para el resto del mundo. Aparte de, como digo, como una plaza pública para hablar de ciertos temas y dar una opinión y quizá vender tu imagen de país o de presidente al mundo. Pero poco más. Sí, hablaba el señor Biden de que era un punto de inflexión en el mundo, claro que lo es, siempre lo ha sido, y hablaba un poco no solo de las guerras, de la hambruna en Sudán, de que debe parar, hablaba del cambio climático, de lo que hay que hacer, de lo que están haciendo en su gobierno, y bueno, pues habló de los 2 estados, de Palestina y de Gaza, que esto, perdona, de Palestina y Israel, con el doble estado, y todo esto se aplaudió, pero me quedé un poco como diciendo, muy bien, un aplausito aquí, un aplausito allá, pero ¿qué más? Al final, fíjate por dónde sí habló de las nuevas tecnologías y mencionó la inteligencia artificial y lo que iba a significar en el mundo, que no dijo más que estas platitudes que dicen los políticos, nada más concreto. Pero bueno, vi a ese abuelo que todo nos cae bien, que efectivamente ya se le ve sin esa fuerza, sin esa energía, como ya vimos en el último debate, y efectivamente ahora mismo está sentado ahí como que no pinta mucho, que está todo el mundo esperando las elecciones para cambiar, bien sea con Kamala Harris o bien sea con Trump. Pero bueno, aún así interesante poder ver este debate. Muchas gracias y hasta la siguiente semana. Pues desde aquí, como sabéis, en el Círculo de Bellas Artes, todas las semanas os damos un poquito la agenda de todos los eventos, actos más importantes. Y como siempre, toda la semana está llena de grandes eventos. Miguel Ángel San Juan nos contará qué va a pasar esta semana en el Círculo de Bellas Artes. Muy buenos días a todos, vamos con la agenda del Círculo de Bellas Artes una semana más y empezamos por el próximo 30 de septiembre. Tendremos aquí a las 7 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes Bibliotecas
hexagonales, un proyecto de innovación en bibliotecas que se enmarca dentro del proyecto Laboratorios Bibliotecarios, impulsado por la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, a través de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria. Se trata de un modelo de innovación que facilita el cambio sistémico en bibliotecas, una manera de representar las bibliotecas como potenciales ecosistemas de innovación, infraestructuras que promueven el conocimiento libre, la conexión de ideas, la experiencia compartida y la idea de comunidad tan importante. Ese día se presenta una herramienta en este sentido que os invitamos a no perderos, no faltéis a la cita porque va a ser muy interesante. Y ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el 30 de septiembre, tendremos una conferencia con Lucía Ortiz de Zárate bajo el título Igualdad y Justicia en el ámbito de las neurotecnologías. En nuestro tiempo, las neurotecnologías están acaparando una gran atención, tanto de la comunidad científica como de la sociedad en general. Ya casi de forma cotidiana, los medios de comunicación dan cuenta de nuevos experimentos, algunos inquietantes, basados en interfaces cerebro-máquina. Estos avances neurotecnológicos son tan relevantes y acelerados que plantean múltiples preguntas a todas las ciencias y áreas del conocimiento, no solo a la medicina y a la biología, sino también a la psicología, por ejemplo, a la ingeniería informática, la ética o el derecho. Por lo tanto, va a ser una interesantísima conferencia. El día 2 de octubre tendremos Gonzalo Arias, la operación Encartelados, del segundo franquismo a la actualidad. A las 6:30 de la tarde, en esta mesa de diálogo se va a rescatar la memoria de Gonzalo Arias, quien en abril del 68 puso en marcha su novela programa clandestina Los Encartelados, con el fin de incitar al pueblo español a salir a la calle para pedir, encartelados, que se convoquen elecciones libres a la jefatura del Estado, lo que le valió varios meses de prisión. Se trató de una de las primeras acciones políticas en España, inspirada en las doctrinas de la no violencia, umbral de los nuevos movimientos sociales de desobediencia civil del tardofranquismo y el posfranquismo, y la semilla de la objeción de conciencia por razones políticas. En esta mesa podremos conocer más a su protagonista en el contexto de la época, gracias a 2 publicaciones que revelan la red de contacto y los entresijos de esta desconocida aventura. Nos acompañarán ese día Rebeca Rodríguez Oz y Benedict Bautier de la Universitat Bern, e intercambiarán con el escritor Isaac Rosa, a quien va dedicado el primero de esos libros. Y para terminar, el 4 y el 5 de octubre, a las 8 de la tarde, Bosque. El Bosque es una pieza para 3 bailarines inspirada en la naturaleza, sus atmósferas, energías y sensaciones, con música original interpretada en directo por Pablo Polo. La obra es un viaje sensorial que permite tanto al espectador como a los intérpretes, al adentrarse en el bosque, perderse y reencontrarse, creando un mundo misterioso, vivo y enérgico, a veces luminoso, a veces oscuro, claro y turbio, aterrador y maravilloso, dualidades que se difuminan y entremezclan cuando nos sumergimos en él. Las entradas están a la venta para este espectáculo tan maravilloso en la página web del Círculo de Bellas Artes. Pues la diversidad en muchísimas cosas. Y justamente el martes se ha celebrado el Día Internacional de la Bisexualidad. Sabéis que muchísima gente niega que hay bisexuales. Yo creo que sí que hay bisexualidad, pero bueno, a ver si nos dice algo interesante Miguel Ángel San Juan en relación a lo que es la bisexualidad. Muchas gracias, Euprepio. Vamos efectivamente una semana más con nuestra sección de diversidad y con los audios que nos manda nuestra audiencia. Hemos celebrado esta semana el Día Internacional de la Bisexualidad y tenemos un audio, un mensaje de Carmen que nos pregunta por esto. Lo escuchamos. Hola, buenos días. Pues mi pregunta es la siguiente. ¿En qué medida los estereotipos sobre la bisexualidad, como la supuesta confusión o indecisión sobre la identidad sexual, alimentan la discriminación, tanto dentro como fuera de la comunidad LGTBIQ+? ¿Y cómo contribuyen estos prejuicios a que la bisexualidad siga siendo un tema tabú en la sociedad actual? Esta es mi pregunta. Aprovecho para saludaros y, Miguel Ángel, darte la enhorabuena porque me encanta tu programa. Un saludo. Muchas gracias, Carmen, por tus palabras, por seguir nuestro programa y por tu interesante pregunta sobre este tema. Efectivamente, existen muchos prejuicios, tanto fuera como dentro de la comunidad LGTBIQ+,
sobre la bisexualidad. Esta orientación sexual, que implica sentir atracción afectiva y sexual por personas de distintos géneros, tanto masculino como femenino, ni siquiera tenía nombre hasta los años 90, en la que apareció citada como bisexualidad en un manifiesto. Por lo tanto, este es uno de los motivos por los que se ha invisibilizado tradicionalmente, porque cuando algo no tiene nombre parece que no existe. Por suerte, desde los 90 lo tiene y podemos llamarlo así, pero bisexuales han existido siempre a lo largo de la historia. Incluso nos podemos remontar a la antigüedad, Alejandro Magno, Julio César. Tenemos figuras en la historia que se sabe que mantenían relaciones bisexuales. Hoy, por suerte, se reconoce y se habla de la bisexualidad, pero es verdad que hay algunos estereotipos y vamos a citar algunos de los que más extendidos están. El primero de los estereotipos es el de que se trata de una confusión, la bisexualidad, que uno no se ha decidido, que es una fase en la que está todavía confundido. ¿Por qué pasa esto? Pues en muchas ocasiones porque las personas homosexuales, cuando han salido del armario, para amortiguar un poco las consecuencias que pudiera tener esto entre sus seres queridos, que no lo entendieran muy bien, han dicho que eran bisexuales. Parece que así no era tan grave esa salida del armario. Luego se ha demostrado que efectivamente eran homosexuales. Esto ha hecho que mucha gente cree que cuando alguien dice que es bisexual está confundido, pero esto no es así. Hay gente que es bisexual. Las personas bisexuales, por supuesto, que existen. En segundo lugar, hay mucha gente que piensa que la persona que tiene relaciones bisexuales, pero que tradicionalmente ha mantenido una orientación heterosexual, pues simplemente es un heterocurioso que se llama y que está experimentando, ¿no? Nosotros no tenemos nada en contra, por supuesto, de la experimentación, que es estupenda y que cada uno disfrute como le apetezca, pero es evidente que cuando uno ha mantenido relaciones siempre heterosexuales, pero disfruta también de mantener relaciones homosexuales puntualmente, es bisexual. En eso consiste la bisexualidad. Por lo tanto, este también es un estereotipo con el que tenemos que acabar. Y después hay un tercero, que es el que dice que los bisexuales son pervertidos o viciosos. Esto es terrible porque estamos dando por hecho que por gustarte tanto las mujeres como los hombres eres una persona más promiscua, pero esto no es así, porque no quiere decir que te quieras acostar con todas las mujeres y con todos los hombres. Puede haber personas heterosexuales o personas homosexuales más promiscuas. Por lo tanto, la bisexualidad no va ligada necesariamente a la promiscuidad, ni muchísimo menos. ¿Qué tenemos que evitar para no perpetuar estos estereotipos? Pues, por ejemplo, preguntas como ¿qué es lo que más te gusta? ¿Te gustan las mujeres y los hombres, pero qué te gusta más? La afectividad no se puede medir con un porcentaje. No me gustan al 50% las mujeres y al 50% los hombres. Tenemos que evitar este tipo de preguntas que mantienen estos estereotipos que son totalmente absurdos, o cualquier pregunta sobre tu orientación sexual. Preguntarte cuál es tu orientación sexual, porque esto hace que una persona bisexual que está manteniendo en ese momento una relación, si es un hombre, por ejemplo, con una mujer, le estés obligando a salir del armario para explicarte que no es heterosexual, es bisexual. Simplemente en ese periodo de su vida mantiene esa relación. O viceversa, si está saliendo con un chico, te tiene que explicar que no es homosexual, sino que es bisexual. No podemos hacer esto, la orientación sexual es algo privado y debemos evitar hacer preguntas incómodas y preguntas de este tipo que hacen que las personas bisexuales muchas veces no reconozcan que lo son y por lo tanto no pueden vivir en plena libertad. Lo hemos visto en una entrevista del programa de hoy con el maestro Joao, precisamente, que nos hablaba de esto. No es necesario validar las orientaciones sexuales de los demás, no lo es en absoluto, porque eso perpetúa estos tabúes de los que nos hablaba Carmen en su audio. Por lo tanto, tenemos que normalizar y respetar la bisexualidad que efectivamente existe en nuestra sociedad. Hay estudios, de hecho, que dicen que los jóvenes cada vez se reconocen más como bisexuales y no tanto como homosexuales. Por lo tanto, respetemos esta orientación sexual, que es tan válida como las demás. Esperamos vuestros audios para la semana que viene sobre este tema, el de las orientaciones sexuales o cualquier otro en relación a la diversidad, y os responderemos, como siempre, desde aquí, desde el Círculo Independiente. Hasta la semana que viene. Bueno, queridos amigos y amigas, hoy también acabamos este programa, un programa rico de actualidad y de grandes invitados como siempre. Hemos tenido a Tomás Pascual, el presidente de una marca Calidad Pascual que todos conocemos, y creo que nos ha dado unos tips de liderazgo muy interesantes, y especialmente nos ha hablado de empresa familiar, algo muy importante. Muchas de las empresas más importantes de nuestro país siguen siendo empresas familiares y es un patrimonio que hay que mantener. Y también hemos tenido a uno de los grandes comunicadores de nuestra época, que es el maestro Joao, una entrevista maravillosa, cariñosa como es él, lleno de sensibilidad y lleno de compromiso al final consigo mismo
y también con la sociedad. Espero que hayáis pasado un buen rato con nosotros y espero que también la semana que viene podáis escucharnos y vernos aquí en el Círculo.